puede sonar educado, pero para Gladys Knight, esas palabras son exactamente como los hombres siempre han hecho sus salidas. Suaves, silenciosas y devastadoras, sin disculpas, sin segundas miradas, solo un rastro de angustia a su paso. Ahora, a sus 81 años, y con una carrera legendaria a sus espaldas, ya no se limita a cantar. Por fin habla, contando la verdad, compartiendo las historias de los 5 hombres que más resentía, hombres a los que el mundo idolatraba, a los que llamaba perfectos, pero para Gladys eran sombras proyectadas sobre una vida llena de luz. El primer marido desapareció, pero dejó un hijo y toda una vida de abandono. La carismática figura pública que terminó con palabras más propias de una carta de dimisión. El romántico que traía rosas pero vivía como una cuchilla afilada. Y la que no solo robó tiempo, sino también espíritu. Desde dentro del propio estudio de grabación, pocos podrían imaginar que alguien como Gladys Knight, una voz que ayudó a construir el legado de la Motown, fuera tratada como desechable, como invisible. Pero ahora, por primera vez, ya no es una canción, es una historia, la suya propia. Si alguna vez la han dejado de lado, Gladys Knight no se enfada fácilmente. A lo largo de una vida que atravesó grandes escenarios, soportando innumerables desamores, triunfos y heridas, aprendió a mantener la calma, a saber cuándo callar. Pero menciona a Jimmy Newman. Ese nombre todavía hace que le tiemble la voz, no por añoranza, sino por una emoción silenciosa, tan profunda que ya no necesita ser gritada, un resentimiento no por la persona, sino por cómo una persona puede desvanecerse como si nunca hubiera existido. Jimmy fue su primer amor, un amor auténtico, sin complicaciones, sin prisas y sin segundas intenciones. Se enamoraron, jóvenes, muy jóvenes, a la edad en que la gente aún cree que el amor lo es todo. Ella lo conoció cuando su canto era algo íntimo, aún no una herramienta para ganar dinero. Jimmy no era un mujeriego, no al principio. Era amable, sabía escuchar y acariciar su espalda cuando estaba cansada. Una vez le dijo, «Tu canto es de todos, pero tú me perteneces a mí». En aquel momento, Gladys le creyó de verdad. Pero el amor no fue lo único que creció. La carrera de Gladys crecía sin parar, mientras que la de Jimmy no. A él no le gustaban las giras largas, no le gustaban los flashes de las cámaras, y tal vez no le gustaba sentirse eclipsado por una mujer que cada día estaba más radiante. La distancia no provenía de las discusiones, sino de las miradas apartadas, de las comidas sin conversación, de la forma en que él callaba cada vez que ella llegaba cansada a casa. Ojos rojos. Un día, ella volvió después de un espectáculo y Jimmy ya no estaba allí. Ninguna nota, ninguna llamada. Solo unas cuantas ropas viejas y una cama vacía a su lado. El dolor más atroz no fue ser abandonada. Fue ser abandonada mientras luchaba por su familia. No solo perdió un marido, perdió un amigo, un apoyo, el sentido de sus esfuerzos. La gente rumoreaba que Jimmy se involucró en cosas que le hicieron perderse a sí mismo. Algunos decían que estaba frustrado porque su carrera no iba a ninguna parte. Otros dijeron que se sentía inferior a medida que su mujer se hacía cada vez más famosa. Pero cualquiera que fuera la razón, era solo una excusa para una cruda verdad que él eligió abandonar. La dejó sola para que criara a su hijo, para que siguiera sola, sin disculpas, sin mirar atrás. Y la ironía más amarga, la sociedad de entonces no le permitía llorar públicamente. Era una mujer negra, una artista, fuerte. La gente no quería oírla quejarse. Solo querían oírla cantar siempre que cantara. Querían ver a una Gladys llena de resistencia, no de debilidad. Nadie le preguntó, ¿estás bien? Cuando salía de gira con su hijo en brazos, todos la calificaban de heroína. Nadie sabía que era desesperación. Años más tarde, en una conversación con una amiga íntima, ella simplemente dijo, «Odio la forma en que tuve que ser fuerte sola». Solo una frase. Pero llevaba dentro incontables veces que la obligaron a sonreír en televisión. Incontables veces preguntó su hijo, «¿Dónde está papá? ¿Mamá?» Incontables noches. Se quedó despierta esperando el sonido de la llave girando en la cerradura. Pero solo había silencio. Nadie le enseñó a ser madre soltera en una industria que ya era poco amable con las mujeres, especialmente con las negras. La querían cuando brillaba, pero no querían ver los rincones oscuros donde una vez se acurrucó. No de frío, sino de hueca decepción. Lo más aterrador fue que Jimmy nunca se despidió. No gritó, no chiló. Se retiró, en silencio y con la ligereza de un parpadeo.
Y precisamente por eso, la herida se hizo aún más profunda. Ella hubiera preferido que él perdiera los estribos. Ella habría preferido que él luchara. Pero no, él se fue tranquilamente como si su matrimonio nunca hubiera sido real, como si su amor fuera un escenario secundario en el que él ya no quisiera actuar. Muchos aún recuerdan las canciones que Gladys interpretó después. Ninguno de nosotros. Lo mejor que me ha pasado. O incluso, Midnight Train to Georgia. Todos alababan su emotiva voz, pero pocos comprendían que cada palabra que cantaba procedía de un dolor concreto. Y Jimmy fue el primer dolor. Nadie sabe cómo vivió Jimmy después. Hubo rumores de que una vez escribió una disculpa, pero Gladys nunca lo confirmó, y no le hizo falta, porque cuando alguien se va sin decir nada, una disculpa no es más que un trozo de papel mojado incapaz de secar las lágrimas derramadas hace años. Incluso hoy, a sus 81 años, cuando se le pregunta por Jimmy Gladys, se limita a sentir suavemente, no dice nada más, pero en sus ojos, uno puede ver claramente que algunos enfados no necesitan ser gritados. Algunas heridas no necesitan sangrar para ser vistas. Y si tuviera que nombrar al primer hombre al que odió, no por maldad, sino porque una vez le estrujaron el corazón hasta la asfixia, ese nombre sería sin duda Jimmy Newman. No hay necesidad de conmoción, sin necesidad de ataques, porque nada es tan aterrador como un silencio escalofriante de la persona que una vez dijo amarte más en el mundo. No todo el mundo es odiado de la forma en que Barry Hankerson fue odiado por Gladys, porque no provenía de la traición, ni de la infidelidad o la indiferencia, sino de algo aún más terrible, una batalla que duró hasta el límite de la resistencia. Una batalla en la que el corazón de una mujer se partió en dos, no por el hombre que una vez amó, sino por el padre de su hijo. La gente suele pensar que la separación es el final. Para Gladys Knight, separarse de Barry fue solo el preludio de una tragedia sin fin. Su relación no empezó dulcemente, pero fue lo bastante convincente para que ella se casara una vez más. Barry era un productor talentoso, astuto y, sobre todo, parecía comprender la presión que pesaba sobre una artista como ella. Pero pronto, todas las cualidades que al principio le hicieron confiar en él se convirtieron en la mecha encendida de su vida en común. Desde finales de los 70, su matrimonio se volvió tenso. Barry era inteligente, pero también calculador. A veces hacía sentir a Gladys que no era una esposa, sino una artista en un proyecto que él dirigía. El afecto se fue apagando poco a poco, no porque muriera el amor, sino porque la confianza se fue erosionando poco a poco, a través de repetidas discusiones, noches en que salía de casa sin molestarse en decir a dónde iba, veces que descubrió su nombre unido a contratos que nunca había leído. Pero si eso fuera todo, Gladys no habría incluido a Barry en su lista de personas más odiadas. Lo que llevó todo más allá de los límites de la resistencia fue cuando su hijo se convirtió en el pretexto para una batalla en la que, ganara quien ganara, el niño perdería. El divorcio no fue sencillo. Barry no solo pidió la custodia de su hijo, sino que utilizó cada detalle, cada vulnerabilidad de la vida personal de Gladys en su contra. En un momento dado, solo se le permitía ver a su hijo los fines de semana, bajo supervisión, a veces. Barry incluso le impedía cantar a su hijo por teléfono. El amor maternal fue sofocado por abogados, tribunales y frías cláusulas. Una vez, en una breve entrevista, en 1985, Gladys soltó: «Odio cómo el amor se convierte en control». No es una gran declaración, pero detrás de esa frase se escondía una década de ella, esforzándose por no derrumbarse porque quería a su hijo, pero también comprendía que si se enfadaba demasiado, perdería algo más que un juicio. Hubo días en que estuvo de gira por Europa y al aterrizar en el aeropuerto recibió papeles del abogado de Barry, exigiendo una revisión de la custodia. Hubo veces que tuvo que demostrar que no era mentalmente inestable solo por cantar demasiado. Una vez, dijo que lo más humillante era tener que comparecer ante un tribunal y ser interrogada como una criminal simplemente por querer abrazar a su hijo para dormir cada noche. Barry conocía muy bien a Gladys, y también sabía que lo que la hacía más vulnerable era su hijo. A los ojos de Barry, eso era una ventaja. A los ojos de Gladys, fue una profunda traición. No una traición amorosa, sino una traición de confianza entre dos personas que habían prometido proteger a su hijo, pasara lo que pasara. La gente podría pensar que cuando dos personas se separan el dolor es igual, pero no. Gladys era la que estaba en el centro de atención.
Pero Barry era el que controlaba los bastidores. Se quedó con el niño, se quedó con los papeles, se quedó con las llaves. ¿Qué se quedó ella? Solo su voz y una habitación vacía donde habían quitado todas las fotos familiares. En un momento dado, Barry dijo a la prensa que solo hacía lo mejor para su hijo. ¿Pero lo mejor era separar a madre e hijo? ¿Era poner a la madre a la defensiva cada vez que venía a recoger a su hijo? ¿Era utilizar al niño como moneda de cambio? Y Gladys, la mujer que una vez cantó a toda América sobre el amor. Ahora tenía que susurrar a su hijo a altas horas de la noche, temiendo que su voz fuera grabada, temiendo que unas pocas palabras de afecto pudieran ser utilizadas en su contra. Eso ya no era amor. Aquello era un bucle estresante, en el que el afecto quedaba aprisionado por el papeleo y la normativa, donde la madre se convirtió en la parte A y el padre en la parte B. En un momento dado estuvo a punto de callarse ante los medios, no porque no tuviera nada que decir, sino porque estaba cansada. Demasiado cansada para repetir la historia que había contado ante el tribunal cientos de veces. Decidió guardar silencio. Decidió guardar su rabia porque, de lo contrario, la destruiría por dentro. Cada vez que veía a Barry en las noticias sonriendo, diciendo que todo iba bien, no se enfadaba porque mintiera. Estaba enfadada porque él era tan bueno convirtiendo a un padre en alguien que armaba a su hijo y seguía siendo alabado por la sociedad como un padre responsable. Gladys no necesitaba que nadie se pusiera de su lado, pero odiaba tener que quedarse sola y seguir siendo vista como la culpable. Y Barry, con todas sus batallas tácitas, sus estrategias silenciosas, sus heridas que duraron casi toda la vida, es el segundo hombre al que ella declaró explícitamente: no quiero volver a ese tipo de amor nunca más. No hace falta gritar, no hace falta explayarse. Basta echar un vistazo al pasado para comprender que algunas heridas no sangran, pero existen para siempre. Barry Hankerson no era la peor persona que había conocido, pero sí la persona a la que odiaba con toda claridad. Odiaba porque sabía cuánto quería a su hijo, pero aún así se atrevía a usarlo como arma. No todas las relaciones rotas se deben a que la otra persona sea terrible. A veces es precisamente porque dos personas son demasiado parecidas, están demasiado acostumbradas a ser admiradas, son demasiado hábiles para brillar solas, por lo que no pueden reconciliarse bajo el mismo techo. Gladys Knight dijo una vez que nunca había odiado a nadie con tanta suavidad. Suave pero profundo. Suave pero persistente. Suave pero persistente. Cada vez que lo recuerda, siente un malestar en su interior. La relación con Les Brown le llegó en un momento en que se creía lo bastante sabia como para no dejarse llevar por lo que se llama un flechazo. Pero resultó que la edad no otorga inmunidad al carisma. Era un orador cautivador. Sabía contar historias de una manera que hacía creer a la gente que sus vidas aún guardaban nuevos y hermosos capítulos. Y ella, después de tanto dolor y agotamiento, pensó que por fin había encontrado a alguien que no necesitaba amar con las orejas, sino con comprensión. Llevaban casados solo 2 años, pero las secuelas de esta relación hacían que Gladys forzara a menudo una sonrisa cuando alguien mencionaba el nombre de Les, no porque hiciera algo gravemente malo, sino porque no hacía nada en absoluto. Dijo una vez: fue superficial. No odio al hombre, odio lo que pensamos que era. Una frase ligera como el viento, pero un viento frío, soplando por las noches. Yacían el uno junto al otro sin que ninguno de los dos sintiera la necesidad de hablar de sus verdaderos sentimientos. Su problema no era un conflicto ruidoso, sino un silencio silencioso que les carcomía a diario. 2 individuos demasiado exitosos, 2 rodeados de cabezas que asienten hasta olvidar que en el amor, lo que hace falta no es retórica, sino escuchar. Les siempre sabía cómo hablar para que todo fuera inspirador, pero Gladys no necesitaba inspiración. Necesitaba a alguien que se atreviera a quedarse cuando ella estaba triste, cuando era débil, cuando no podía cantar ni una sola nota. Los de afuera miraban y pensaban que eran una pareja poderosa, una renombrada oradora motivacional, una emperatriz del alma, que podía silenciar una sala con cada temblor de su voz. Pero el poder en el amor no puede salvar una relación carente de sinceridad. Eran como 2 luces brillantes en extremos opuestos del escenario, nunca capaces de iluminar el mismo punto. Gladys contó una vez que lo que más la agotaba no eran las discusiones, sino la impotencia de intentar conectar con alguien que solo sabía vivir entre aplausos. Les la hacía sentir aislada,
Incluso en su propia casa, él siempre estaba ocupado con viajes, discursos, apariciones en televisión, y luego volvía, trayendo carisma, pero sin calidez persistente para ella. La gente piensa que los famosos se entenderían mejor, pero resulta que, precisamente porque ambos vivían bajo los focos, era aún más difícil verse de verdad. Clarice, que estaba tan acostumbrada a brillar, solo necesitaba a alguien que la iluminara en silencio cuando estaba cansada. Pero Les era el tipo de persona que necesitaba un escenario para existir, y allí no había lugar para la debilidad, para los momentos en que una mujer simplemente necesitaba apoyarse en el hombro de alguien y no tener que ser más fuerte. La vida entre ellos se convirtió poco a poco en una competición tácita. ¿Quién estaba más ocupado? ¿Quién era invitado a hablar más a menudo? ¿Quién recibía más atención mediática? ¿Quién estaba más cansado? ¿Quién se sacrificaba más? Poco a poco, toda la belleza inicial se transformó en presión invisible. Y el odio de Gladys no estallaba como el fuego, sino que llegaba como una niebla escalofriante que envolvía poco a poco todos los recuerdos que una vez albergaron esperanza. No acusaba a Les de haber hecho nada malo, pero tampoco negaba que él era el hombre que la hacía sentir más vacía tras el fin de su relación. Hay algo muy paradójico cuando uno odia una relación no por el dolor, sino porque no había emociones lo suficientemente fuertes como para nombrarlas. Y eso, precisamente, es lo más cruel. Gladys también mencionó discretamente que a Les no le importaba realmente su familia, sus hijos mayores, los complejos lazos de su vida artística. Les los veía solo como apéndices en su vida compartida. Sin empatía, sin armonía. Todo era como si vivieran dos vidas completamente separadas bajo el mismo techo. Una persona acostumbrada a la vitalidad. Una persona solo anhelaba la paz. Una persona solo vivía para el aplauso. Una persona solo necesitaba un poco de silencio para escuchar su propio corazón. Esta disparidad, aunque menos ruidosa que en relaciones anteriores, dejó en Gladys una especie de odio silencioso, una emoción tenue pero persistente. Una cosa que poca gente sabe es que, después de su matrimonio con Les, Gladys casi rechazó todas las demás propuestas de matrimonio, no porque tuviera miedo de amar, sino porque temía repetir una relación en la que las personas sonreían cuando se conocían, pero nunca se tocaban de verdad. Una vez confesó que lo más incómodo era vivir al lado de alguien que siempre sabía qué decir, pero no sabía qué hacer. Y la forma en que Gladys odiaba a Les no era por querer borrar su nombre de la memoria, sino cada vez que lo recordaba. Veía lo ingenua que había sido al pensar que dos personas famosas podían construir una vida sencilla. Esa decepción, aunque no intensa, era suficiente para hacerla mirar siempre a ese pasado con una sonrisa triste e irónica. Porque a veces las personas que una vez nos hicieron creer que éramos especiales son precisamente las que nos hacen sentir más invisibles. Gladys nunca quiso detenerse en su nombre. Cada vez que un periodista sacaba el tema, ella respondía concisamente, con los ojos desviados hacia otra parte, la voz cambiando sutilmente de tono. Eso es agua pasada. Pero esa mirada no hablaba de viejas noticias. Aquella mirada transmitía que hay cosas que uno no olvida necesariamente, sino que simplemente carece de la fuerza para revisitarlas. Su relación con David Ruffin, la hipnotizante voz de The Temptations, era un corte, no profundo, pero persistente, que cicatrizaba lentamente. La gente seguía intentando creer que era algo temporal. Gladys fue así una vez. En la industria aún se murmuraba de un periodo breve pero intenso para ambas, un tiempo que nadie podía precisar con exactitud. Pero todos sabían que existían, compartían actuaciones, apariciones accidentales en los mismos lugares y, sobre todo, escuchaban los mensajes que intercambiaban algunos asistentes cercanos. Por supuesto, nunca lo hicieron público, pero Gladys, conocida por su discreción, abandonó una vez un evento de la Motown por una cara que no merecía la pena ver. Ese rostro, creían muchos, era David Ruffin. Tenía una voz que llegaba a los oídos como la miel, pero la forma en que utilizaba su voz para seducir fue lo que más tarde hizo que Gladys sintiera un escalofrío de repulsión. David no amó a nadie a quien conquistó. No construyó relaciones que manipuló, y para las mujeres con brillo propio como Gladys, eso era una trampa. Al principio, lo confundió con un encantamiento. Solo más tarde comprendió que era una forma sutil de control. David una vez la hizo sentir insignificante. No con palabras duras,
sino con una indiferencia perfectamente sincronizada, congelándola en el momento justo, colgando en el momento justo, y luego reaparecer con una canción de amor escrita para ti, pero diciendo lo mismo a los demás. La complejidad de la vida romántica de David era bien conocida. Pero Gladys, en un raro momento de ingenuidad, pensó una vez que podría ser la excepción. Lo que más la hacía odiarle era que la hacía dudar de sí misma. Había noches entre bastidores en las que David desaparecía sin decir palabra. Había llamadas telefónicas que Gladys hacía, solo para oír risas y la voz de otra mujer al otro lado. Pero cuando volvían a encontrarse, él la miraba con ojos apenados, su voz tan cálida que toda su ira parecía evaporarse. Esto se repetía una y otra vez. No era amor, era un juego que había perdido. Muchas veces, en silenciosa agonía, era suave en el canto, pero un caos en el amor. Esta cita, Gladys nunca la dijo formalmente, pero los de la industria la repetían, como una verdad visceral. No era solo un comentario sobre David, sino sobre los años en que perdió la fe en sí misma, creyendo que no era lo suficientemente buena para mantener a un hombre como él. Entonces las cosas explotaron. No se sabe exactamente qué, pero las consecuencias fueron claras. Gladys solicitó la cancelación de todas las actuaciones programadas que implicaran las tentaciones. Se anuló un contrato de grabación de un dúo. Una grabación fue cancelada por Gladys en el último momento. Y, sobre todo, en un programa de televisión en el que ambos estuvieron a punto de cruzarse. Ella cambió de asiento en el último momento. Algunos dicen que una vez exclamó entre bastidores: «No quiero que me vuelvan a ver sonriendo falsamente a su lado», no por simple odio, sino porque su amor propio no se lo permitía. La aversión aquí no es ira, es el cansancio de tener que fingir confiar en alguien que nunca supo ser sincero. La sensación de entrar en una relación en la que siempre parecía una competición, ¿quién amaba más? ¿Quién aguantaba mejor? Es algo que Gladys juró que nunca repetiría. Y fue de David de quien aprendió que algunos amores deben terminar antes de convertirse en una obsesión. Lo irónico es mirar atrás ahora. No niega que David fuera un gran artista. Aún puede escuchar My Girl o Ain't Too Proud to Beg sin sentirse incómoda. Pero cada vez que alguien le pregunta por él, ella simplemente asiente sutilmente y cambia de tema. Como si su nombre fuera una nota equivocada. Ella no quiere corregir simplemente para pasar de largo. Quizá la relación con David no fue larga, pero la herida que dejó fue lo bastante importante como para hacer de Gladys una mujer fuerte. Admitir que amar a la persona equivocada es como elegir el acorde equivocado, aunque lo cantes bien. Todavía resulta inquietante. Y con David Ruffin, cantó un capítulo entero de su vida de forma incorrecta. Nunca le gritó, nunca tiró un vaso ni golpeó una mesa. Pero el silencio de Gladys Knight cada vez que se mencionaba a Norman Whitfield era más frío que el hielo. En Motown, había dos cosas que no debías hacer. Una es priorizar tu ego sobre la música. La segunda es no dejar que Gladys Knight sienta que faltas al respeto a sus esfuerzos. Norman Whitfield, talentoso hasta la arrogancia, cometió ambos errores en una sola canción. Lo escuché a través de la vid. Una canción como el sonido de un corazón destrozado, grabada por Gladys and the Pips en 1967. Era una expresión de dolor, de represión, el alma de una mujer que se enteraba de noticias devastadoras a través de cotilleos en lugar de directamente del hombre al que amaba. Cuando Gladys la cantaba, no solo actuaba, sino que derramaba todo su ser. Cada sesión de grabación era un acto de agotamiento. Sin embargo, no mucho después, Norman permitió a Marvin Gaye, un solista en alza por aquel entonces, regrabar esa misma canción. Apuesto, melancólica. Con una voz cautivadora, Marvin hizo la versión suave, suave como un susurro, y de hecho, fue un éxito rotundo. En lo más alto de Billboard, un tema icónico de la Motown. Pero para Gladys no fue un triunfo en absoluto, porque sabía que la habían empujado suavemente a la periferia, de una forma demasiado inteligente, demasiado fría. Nadie lo llamó traición, pero nadie se atrevía a mirarla directamente a los ojos cada vez que sonaba esa canción en la radio. Nunca le dirigió la palabra a Marvin, y menos aún a Norman durante muchos años después. No se trataba de posiciones en las listas, ni de dinero. Tenía suficiente amor propio para no sentir envidia, pero la sensación de que le quitaran la voz, no de perder su capacidad vocal, sino de perder el derecho a estar inextricablemente unida al alma de una canción, era como si le robaran. Sin tiempo para pedir ayuda,
ni años después. Cuando la gente le preguntaba por ello, solo decía, muy bajito, muy despacito, lo regalé Alma. Lo regaló. No hizo falta ni una palabra más. Dentro de la industria, todo el mundo sabía que Gladys era reservada y que no le gustaba que se diera publicidad a sus asuntos personales. No era mezquina, pero el escalofrío en su comportamiento, cuando se cruzó con Norman entre bastidores en un tributo a la Motown en 1983, la mirada sin emoción cuando subió al escenario. La gente decía que era más pesada que 100 ataques mordaces, y esa no fue la única vez que Norman la hizo sentir incómoda cuando trabajaba con él. Más de una vez Gladys sintió que tenía que luchar por la propiedad de su propia canción. Norman tenía un gran oído. Poseía un espíritu creativo rebelde, pero también una vena controladora. Para otros, podría haber sido colaboración. Para Gladys, que utilizaba la emoción como brújula, fue colisión. Es una amarga ironía pensar que la canción en la que derramó su corazón se convirtió en un recordatorio de que, en el estudio de grabación, incluso las lágrimas pueden editarse. Norman nunca se disculpó, ni falta que le hacía, porque en esta industria nadie obliga a nadie a disculparse. Solo el público recordaba a Marvin, recordaba la grabación perfectamente sincronizada. Y Gladys, a pesar de grabar primero, a pesar de ser la versión original, se convirtió en una versión relegada a un segundo plano. Esa herida no sangraba, pero supuraba. Nadie lo llamó traición. Pero Gladys recordaba cada nota. Recordaba la primera vez en el estudio, Norman diciendo, «Haremos algo especial con esto». Ella pensó que significaba nosotros, pero resultó ser solo él. El público no suele ver lo que ocurre entre bastidores. Solo escuchan la música. La disfrutan y luego se olvidan. Pero los artistas se acuerdan durante mucho tiempo, no porque se les haya superado, sino porque no se les ha reconocido el precio que han pagado por cada letra. Años después, cuando nuevas generaciones de artistas versionaron Grapevine, la gente seguía hablando de Marvin. La versión de Gladys se mencionaba como una versión más antigua. No estaba enfadada, pero en una entrevista, cuando le preguntaron si había alguna canción de la que se arrepintiera, contestó muy bajito, no por la canción, sino por lo que se sacó de ella. Alguien contó una vez que durante una grabación de los 90, Gladys oyó débilmente Grapevine sonando entre bastidores. Salió silenciosamente de la habitación sin decir palabra, no por celos, ni por animadversión, sino porque para ella aquella canción ya no era música, era un recuerdo distorsionado. No odiaba a Norman como se odia a un traidor. Simplemente, nunca le perdonó que convirtiera una parte de su corazón en una mercancía que se podía arreglar, elegir y reemplazar. Nadie en la Motown habló nunca oficialmente de ello, pero los profesionales de la industria, en conversaciones nocturnas entre bastidores, seguían refiriéndose a ella como una guerra fría, una guerra sin disparos, pero cuyas consecuencias duraron décadas. Cuando Gladys Knight mira hacia atrás en su vida, puede que no incluya a Norman Whitfield en una lista de personas violentamente odiadas, pero desde luego, es una de las personas que nunca querría volver a visitar en su memoria artística. Es un dolor sin nombre, y como muchos artistas negros de su época, comprendió la sensación de ser solo una parte reemplazable de la maquinaria Motown, incluso cuando volcaba en ella toda su alma. La sensación de verse apartada de la luz, no por falta de talento, sino por falta de alguien que la protegiera, una capa minoritaria tanto en los focos como en la sala de juntas. Quizás Norman no tenía esa intención. Tal vez solo buscaba el impacto, sin importarle las consecuencias. Pero el arte para alguien como Gladys era una cuestión de supervivencia. Cada letra era una cicatriz musicada, y ella nunca olvidará el día en que escuchó su propia canción interpretada en la voz de otra persona. Celebra, mientras su nombre se hundía hasta el último crédito. Amor, música y fama, 3 elementos bellos pero peligrosos, han acompañado la vida de Gladys Knight como 3 caminos que se cruzan constantemente, chocan y luego se separan. Desde matrimonios tumultuosos y romances malogrados con artistas de distintas frecuencias, hasta heridas profesionales sin nombre de estrechos colaboradores, ha vivido plenamente en un mundo de luces y sombras. Lo notable no es a quién amó, quién le hizo daño o quién la superó en las listas de éxitos. Lo notable es que Gladys Knight sigue cantando, sigue en pie en el escenario, con los ojos tranquilos, la voz llena y el alma nunca agotada. No necesita escribir largas memorias ni explayarse en programas de entrevistas.
Su historia reside en cada nota cantada, en cada pausa a mitad de canción, antes de continuar como si el dolor no fuera nunca un final, sino simplemente un descanso necesario antes de alcanzar un nuevo crescendo. Si estas pinceladas sobre su verdadera vida, sus luchas emocionales y las realidades ocultas entre bastidores de la trayectoria de Gladys Knight te parecen igualmente dignas de ser contadas, dale a me gusta, comenta a continuación y suscríbete para no perderte otros perfiles de artistas, escritos con el máximo respeto y genuina emoción. No eran solo cantantes icónicos, eran individuos que vivían plenamente con sus cicatrices y seguían cantando con inmenso orgullo. Muchas gracias por seguir con nosotros hasta el final. Si te ha gustado este video, no dejes de darle a me gusta y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones diarias. Ahora no dudes en echar un vistazo a algunos de nuestros videos más recientes y populares que aparecen en tu pantalla. ¡Adiós! Y hasta la próxima.